¿Qué entiendo yo por el documental? Bueno, lo entendería como el registro audiovisual de la realidad articulando un discurso, es decir, eh, una construcción puede ser narrativa, reflexiva, ensayística, que une retazos de la realidad filmados o registrados de manera sonora para una interpretación de eso que entendemos por lo real, con toda la dificultad de aterrizar el concepto, ya que cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad distinta, y por eso creo que vale tanto la pena el cine documental en el mundo, porque nos permite conocer las maneras de interpretar y de ver la realidad de muchas personas, incluso sobre un mismo tema. Siempre hay una pregunta si el documental debe ser útil o no. Yo pienso que no. El documental no tiene por qué ser útil. No deja de ser un brazo más de las artes audiovisuales en el mundo. Y por lo mismo, quizás el valor que yo más aprecio del documental tiene que ver con su construcción narrativa. Es decir, cómo se adapta la cinematografía, la dramaturgia a elementos que vienen de lo real. Para algunas personas o para algunas comunidades o incluso en algunos tiempos, pues el documental es una herramienta o de denuncia o simplemente de registro, una alternativa para la información, no deja de ser todo eso. Y creo que va a responder mucho a las necesidades de la comunidad a la que pertenece el cineasta o el autor de la pieza documental. Entonces, lo que sí creo que a diferencia del cine de ficción tiene el retrato de lo real o de la no ficción, es que responde a posicionamientos éticos distintos. Nuestras películas siguen, más bien, el registro que tenemos capturado o la vida de los personajes que aparecen en nuestras pantallas continúa aún después de los créditos. Y eso establece ciertas posiciones éticas que el documental debería respetar. Por ejemplo, el que la obra no dañe a aquel que apareció en la película, que tenga cierta base sobre la verdad, sobre la construcción de la verdad, o que por lo menos intente eso. Y con eso yo creo que podría uno no estar en una camisa de fuerzas a la hora de construir audiovisual a partir de lo real. Entonces, pues puede ser reflexivo, puede ser narrativo, puede ser muchas cosas. Sin embargo, va a responder también a los tiempos. En un momento, conforme la tecnología fue reduciendo sus tamaños en el registro de la vida, pues el documental fue el que nos trajo unas imágenes al mundo de lo que estaba inaccesible o lo que era distante. Eso ha cambiado con el tiempo. Por eso hago una gran diferencia entre el documento y la pieza articulada a partir de esos documentos que un día serán un documental. Sobre todo lo pienso ahora que hay tanta acceso a los equipos de registro que no tienen propiamente una articulación de discurso. Y en esa articulación de discurso es en donde realmente se construye la pieza cinematográfica, que será eso, un documental después. Creo que como el arte, el documental no escapa de eso, no tiene por qué ser utilitario, no tiene que responder necesariamente a necesidades de nadie, ni siquiera a necesidades de los estados o de los países. Creo que va a responder más a las necesidades de los autores o de los creadores. Hay comunidades para los que el documental es una herramienta de transformación, como decía, un mecanismo de denuncia, una herramienta de memoria,
Y hay otras en las que definitivamente no deja de ser más que una extensión del pensamiento del creador, del autor de la obra. Lo que sí creo es que el documental ayuda a conformar nuestra identidad y por supuesto nos ayuda a preservar nuestra memoria en la historia. Pienso en la frase que Patricio Guzmán acuñó, este gran cineasta chileno, que tiene que ver con el documental y la vida familiar. Decía que un país sin documentales era como una familia sin sin álbum de familia. Un país sin documentales era como una familia sin un álbum familiar. Lo que pasa es que de la misma manera que se registran a veces los buenos momentos en esos álbumes, al documental a veces le toca documentar los malos ratos de la familia, y esa familia somos todos nosotros como sociedad. Y eso definitivamente que es el gran valor que tiene el registro de estos tiempos en imágenes y sonido, que serán interpretadas en el futuro. Cada fotograma tiene un valor en sí mismo de registro y de y un congelamiento de la historia, un momento de la historia. Nos va a recordar cómo hablábamos, nos va a recordar cuáles eran nuestras preocupaciones, en qué soñábamos, cómo se desenvolvían las sociedades, y eso es básicamente lo que ofrece el registro de documental. Tiene un mérito en el tiempo en el que se hace y en el momento en el que se exhibe, pero creo que el valor real de este trabajo de la no ficción tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el legado y tiene que ver con la construcción de la memoria. A mí particularmente tengo una fascinación por los personajes subversivos, por aquella gente que va navegando siempre en el filo de lo moral y que puede romperlo muy fácil. Y creo que me interesan porque es con quienes más me entiendo. Es parte de esa interpretación de la realidad que tenemos todos los cineastas o todos los autores, con qué nos sentimos cómodos, con quién podemos hablar, quién sí es interlocutor nuestro. Y en mi caso son estos personajes que transgreden, que nos hacen sentir que ese orden moral que se supone muy sólido y muy establecido siempre es vulnerable, y que son las condiciones de la vida de cada uno de nosotros los que nos orillan a romper esos órdenes morales. A mí me gusta entrar a estos temas y con estas personas sin muchos juicios preestablecidos o prefijados, y eso me ha permitido tener muy buena comunicación con ellos. Y por supuesto, lo que han ayudado, yo tengo 20 años dedicándome a esto, es a que sí se vea la evolución de cómo funcionamos moralmente los hombres y las mujeres en las sociedades en las que fuimos registrados, en el tiempo en el que fuimos registrados. Por supuesto que todo esto que hablo no existe si no es visto, y creo que la evolución del documental ha ayudado a que sea visto nuestro trabajo. Ha habido un trabajo, pues yo diría, muy sólido en la creación de nuevos públicos, que incluso han hecho que el género, si lo podemos definir como eso, del documental cinematográfico, tenga dentro de las filas de sus autores a menores de 35 años, mayoritariamente. Al menos ese es el caso de México. Es muy impactante y también muy esperanzador darse cuenta que es el ejercicio más democrático del cine. Es el que permitió que cualquiera con un dispositivo de registro pudiera eventualmente construir un discurso en una película. Es el que arrebató el cine a las familias que tenían absoluto poder sobre quién y cómo se filmaba una película. En México es el que más ayudó a la descentralización del arte, y eso a su vez ha ido generando muchos mejores públicos. Los públicos que existían cuando pues yo empecé pues tendrían 15 años, hoy tienen 30, 35 años y ya están haciendo sus propias películas. Cualquier medio es válido para generar públicos. Las universidades, llevar el cine a las comunidades distantes que no tienen acceso a otras plataformas,
por supuesto las plataformas digitales, las salas cinematográficas, los espacios académicos. Es una herramienta muy útil para muchos. Puede ser un consuelo al alma y puede ser una herramienta de formación para científicos, sociólogos, antropólogos y todo aquel que esté ávido de conocer cómo es la vida en otros lados o en otras personas, pues. Creo que, como decía hace un momento, el documental tiene su valor por el tiempo. Eso es lo que le da realmente valor al documental, el tiempo. Y vamos a ver todo esto que se está registrando hoy en día en pleno confinamiento, asediados por la COVID-19, pues será un gran testigo de cuáles fueron nuestras preocupaciones. Imaginemos si la sociedad que tuvo que vivir la peste negra hubiese tenido cámaras a su disposición, herramientas de registro sonoro. El valor de eso, el valor testimonial de ese tiempo sería extraordinario, como lo es, por ejemplo, el registro de las revoluciones, el registro de la moda, las maneras de hablar, las maneras de entender el mundo. Y es por eso que a mí me gusta mucho. Siento que es como dejar un sobre en una máquina del tiempo que un día será abierto por otro cineasta que deconstruirá lo que yo hice, que le dará otra interpretación y otro sentido y que construirá una nueva pieza como vaya a ser en ese momento para ser compartida por otros.